Buenos días a todos. Yo soy la doctora Crinejo del Hospital Rawson de Infectología. Voy a coordinar este módulo eh, en honor a los que ya se están conectando y a que sábado vamos a hacerlo lo más puntual que se pueda. Todos los que se vayan conectando pongan su nombre y DNI en el chat para controlar la asistencia. En el día de hoy y continuando con el módulo de infección por VIH, la doctora Eliana Elizabeth Loiza nos va a hablar de resistencia antirretroviral. La doctora es médica infectóloga de la Universidad de Buenos Aires. Está actualmente trabajando en el Hospital Muñiz, en el hospital que es un hospital de enfermedades infecciosas. Es médica de planta y de consultorios externos. Es médica infectóloga del staff de la Fundación IDEA y es un miembro activo de la Sociedad Argentina de Infectología, de la Sociedad Internacional de SIDA, y tiene una amplia experiencia en el tema que va a disertar en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida y le damos la palabra para que comience con su disertación. Muchas gracias, doctora. Hola, buenos días a todos. Primero quiero asegurarme que me escuchan y me ven bien. Sí, se escucha perfectamente y se ve bien. Bueno, perfecto. Y segundo, bueno, agradecer obviamente la invitación que me llega a través de la Sociedad Argentina de Infectología y es un placer participar de esta actividad. Así que bueno, así como me han presentado, vamos a hablar de resistencia a drogas antirretrovirales. Voy a proceder a compartir mi presentación. Un segundito que la pongo en pantalla completa. ¿Ah? Bueno, como me han presentado, hace más de 20 años que me dedico a atender pacientes con HIV. He tenido la oportunidad de pasar por todos los estadios de la infección, del desarrollo de las drogas antirretrovirales, así que les voy a compartir un poquito de la experiencia acumulada a lo largo de los años en lo que se refiere a fallo virológico y resistencia a drogas antirretrovirales. Entonces, primero destacar que la resistencia a drogas antirretrovirales es un proceso dinámico en el cual comienza la replicación viral bajo presión de selección subóptima y termina por la aparición de mutaciones de resistencia. Quiere decir que no siempre una replicación viral activa va a ser sinónimo de la aparición de mutaciones. La consecuencia de estos procesos virológicos es el aumento de carga viral, de lo cual clínicamente uno va a poder observar, y en el peor de los escenarios va a haber deterioro inmunológico y eventualmente clínico del paciente. Entonces, hablando un poquito de lo que se refiere a definiciones, voy a tomar algunas definiciones concretas de qué hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de supresión virológica, y por supuesto es mantener la carga viral por debajo de los límites de detección del método. Entonces aquí tienen representado un paciente que toma medicación adecuadamente, por lo cual los niveles de la droga antirretroviral en sangre a nivel terapéutico, la carga viral debería descender en un tiempo prudencial, que en general se toma 6 meses, como máximo, a una viremia por debajo del límite de detección del método. Voy a activar el puntero, a ver, disculpen, así les puedo mostrar. Ahí está. Entonces, este sería el objetivo del tratamiento antirretroviral y si hay fallo virológico de las subsecuentes esquemas que uno utilice. Siempre lograr la supresión virológica. El fallo virológico se define como la imposibilidad de alcanzar o de sostener la carga viral por debajo de las 200 copias. Entonces, por encima de las 200 copias ya estamos definiendo fallo virológico en un paciente que teóricamente toma la medicación.
Respuesta virológica incompleta significa, o se define como dos cargas virales mayores de 200 copias consecutivas, luego de como mínimo 24 semanas de tratamiento antirretroviral, en ausencia de supresión virológica, es decir, un paciente que nunca logró estar indetectable. Entonces, está tomando la medicación, inicia el tratamiento, toma la medicación, los niveles de drogas en sangre son adecuados y sin embargo no logra suprimir la carga viral y a lo largo del tiempo esta empieza a aumentar. El escenario de rebote virológico es aquel paciente que logró, luego de iniciar el tratamiento, la supresión virológica y luego aparece viremia, una viremia confirmada de 200 o más copias en muestras consecutivas separadas por 4 semanas. Este sería el escenario más común, que es el fallo o resistencia secundaria. El paciente, en este caso en general, es un paciente que tiene mala adherencia y por lo tanto va a tener niveles subterapéuticos de droga en sangre. Finalmente, una situación bastante común en la práctica diaria, la aparición de blips, que son aquellas cargas virales detectables aisladas que se generan luego de haber logrado la supresión virológica completa y que en el siguiente control vuelve a estar indetectable. Ustedes ven que aquí uno representa cuasi especies minoritarias que pueden tener resistencia y se fijan que no siempre están representadas en la viremia emergente, estas son cepa salvaje, por lo cual uno puede tener mutaciones en poblaciones minoritarias que no necesariamente tengan una expresión clínica, y esto es lo que se quiere representar en las cepas que ven aquí de color amarillo. En general se mantienen por debajo del límite de detección del método. Y la última definición corresponde a la viremia de bajo nivel, que es un capítulo aparte, que en tal caso merecería una charla aparte, porque es aquella carga viral detectable confirmada que se encuentra por debajo de las 200 copias de manera sostenida. Aquí ya ven que pueden emerger mutaciones de resistencia, aparte de las que son poblaciones minoritarias. Bien, la supresión virológica y aquí tienen la viremia de bajo nivel. ¿Cuáles son las causas por las cuales un paciente puede evolucionar a un fallo virológico? Hay diversas causas. Por un lado están las características del virus, es un virus que tiende a la diversidad genética, otorgada tanto por la presencia de mutaciones espontáneas como aquellas que han sido transmitidas, sería la resistencia primaria, y aquellas que se van seleccionando a medida que el paciente se expone en forma ineficiente a un esquema antirretroviral. Sobre todo cuando las drogas involucradas son de baja barrera genética. Por otro lado, tenemos factores relacionados con el paciente, que tiene que ver con mala adherencia por toxicidades, por inicuidad por edición, por factores socioeconómico y cultural, y va a llevar esto a la mala adherencia y a niveles subterapéuticos de droga en sangre. Esto puede a su vez ser facilitado por factores relacionados con los fármacos, fundamentalmente cuestiones farmacogenéticas, de interacciones, problemas de absorción de la droga, drogas poco potentes o de baja barrera a la resistencia, que puede contribuir a que esos niveles sean subterapéuticos y esto a su vez se exprese clínicamente como la aparición de viremia detectable. Como definimos antes, sería la carga viral detectable mayor de 200 copias las que nos define el fallo virológico. Sin embargo, no siempre un paciente en fallo virológico va a estar en resistencia, va a tener resistencia, pero indudablemente si uno no hace algo para corregir esta situación, con el tiempo pueden aparecer mutaciones asociadas a resistencia y esto a su vez conllevar a la consecuencia, como dijimos antes, que puede ser el fracaso inmunológico, el deterioro clínico con la aparición de infecciones oportunistas y obviamente la transmisión de cepas resistentes a pares. Entonces, hablamos de resistencia como un fenómeno que en verdad inicia a nivel del genoma viral en presencia de presión de selección subóptima. Fíjense que este es el genoma viral, con los distintas partes que codifican para los distintos elementos del virus, tanto proteínas reguladoras como estructurales. Fíjense que tenemos, por supuesto, drogas nuevas como inhibidores de cápside y maduración. Aquí la resistencia va a generarse en el gen GA que codifica para la cápside.
La resistencia a inhibidores de la proteasa obviamente se inicia en el gen de la polimerasa que codifica para la proteasa. La resistencia para inhibidores de nucleosídicos, no nucleosídicos y de translocación, que es el islatravir, una droga relativamente nueva pero todavía en ensayo clínico, se inicia en la transcriptasa reversa, en el gen de la polimerasa, en la porción que codifica para la transcriptasa reversa. Y aquí también en el gen de la polimerasa, pero en la región que codifica para la integrasa, la resistencia a inhibidores de integrasa. Finalmente, tenemos aquellas drogas que actúan a nivel de la envoltura, tanto a nivel de GP120 como de GP41. Sobre esta última se generan las mutaciones de resistencia para inhibidores de la fusión, en fubirtides, si son muy jóvenes no la van a conocer, una droga inyectable, subcutánea, que ya no tiene lugar en nuestro arsenal, y a nivel de GP120 sí, los antagonistas de CCR5 receptores como el Maraviroc, y los inhibidores del attachment y post-attachment, que son drogas más nuevas, fundamentalmente el fostemsavir. Entonces, vamos a tener que diferenciar, o vamos a diferenciar la emergencia de resistencia genotípica, que consiste en la aparición ni más ni menos que de mutaciones, entonces sería una descripción de mutaciones, que consiste en la sustitución de aminoácidos. Recuerden que cuando uno habla de mutaciones, va a haber un número en el medio que denota la posición del aminoácido sustituido en el genoma viral. La letrita de adelante es el aminoácido que corresponde a la cepa salvaje o patrón, mientras que la letrita que está atrás corresponde al aminoácido de la cepa resistente. Así se denotan todas las mutaciones. Por otro lado, las mutaciones van a generar una alteración a nivel de la sensibilidad fenotípica. Entonces vamos a diferenciarlo, el genotipo como la aparición de mutaciones, del fenotipo, que es la capacidad de ese virus de responder a dosis crecientes de droga. Entonces, cuanto más droga necesito para obtener la inhibición de la mitad del inóculo viral, estamos hablando de un aumento de fold change, la curva de respuesta se desvía hacia la derecha y entonces hablamos de resistencia. Entonces aquí introducimos los conceptos de concentración inhibitoria 50, que es la concentración de droga que necesito para inhibir el 50% de la replicación de ese inóculo viral, y luego el concepto de fold change, que es el cociente entre la concentración inhibitoria 50 de la cepa que tiene mi paciente y la concentración inhibitoria 50 de la cepa salvaje. Para poder interpretar la resistencia fenotípica voy a tener que conocer el fold change de cada droga, y cuando el fold change supera un cierto punto de corte, entonces ahí estamos hablando de resistencia fenotípica. Entonces, en definitiva, hablar de resistencia genotípica es hablar de mutaciones, y esto yo lo voy a poder medir en un test de resistencia genotípico. Mientras que el efecto que tengan estas mutaciones en la replicación viral, es decir, en la respuesta, en la curva concentración-respuesta, va a ser medida en el test de resistencia fenotípico. Entonces, hablamos de ensayos genotípicos para estudiar, para detectar la resistencia a drogas antirretrovirales, y diferenciamos el genotipo como descripción de mutaciones, que es una medida indirecta de resistencia, y esas mutaciones van a poder ser detectadas en ARN viral y en ADN viral. En el ARN viral vamos a detectar, evaluar mutaciones presentes en virus circulante y replicante. Por lo tanto, es el test que más está validado, el que utilizamos en la práctica diaria, y a su vez tenemos dos tipos. Por un lado, el que se denomina también Sanger o Population Based, es el más usado, es el test de resistencia que uno usa en la práctica diaria, a diferencia de este que se llama NGS, que es basado en secuencias, y ahora vamos a explicar un poquito más. Recordemos que también podemos detectar mutaciones en ADN viral. En este caso vamos a evaluar tanto virus circulante y replicante como virus que podría no ser replicante, todo esto en células mononucleares periféricas. Estos test nos van a permitir evaluar archivos de mutaciones en virus previamente circulantes, pero su significación clínica todavía no está del todo establecida. Podemos llegar a detectar mutaciones que no son viables, pero nos puede ser útil en aquellas situaciones donde la carga viral es muy baja, o tengo un paciente
que está indetectable pero tuvo fallo previo y quiero hacer una simplificación o cambio de tratamiento. Entonces, esto va a estar determinado, se va a hacer a través de un genotipo en ADN proviral. El ensayo genotípico clásico consiste en tomar una muestra del paciente, extraer el ARN viral, retrotranscribirlo en ADN viral, esto a su vez amplificarlo, secuenciarlo y compararlo con la cepa patrono salvaje. Entonces ahí voy a tener la descripción de mutaciones que me va a mostrar la interpretación y finalmente esto a través de algoritmos establecer qué drogas son sensibles, intermedias o resistentes. Y esto es lo que me va a decir el reporte. Por lo cual se evalúa toda la población viral, es decir, es una mezcla de todas las cuasespecies presentes en esa muestra. Solo voy a poder detectar aquellas mutaciones que están presentes en más del 20% de la población viral, por lo cual es una descripción cualitativa. La interpretación va a estar basada en algoritmos, donde uno aproxima, dependiendo de qué mutaciones, qué fenotipo puede llegar a tener cada droga, y en base a eso se infiere la sensibilidad, por eso decimos que son métodos indirectos. Y este es el que utilizamos en la práctica diaria, al menos en nuestro medio. Este sería un ejemplo del reporte, esto es en el Hospital Muñiz, donde por un lado vamos a tener las mutaciones detectadas en la proteasa, en la transcriptasa reversa y por supuesto también en la integrasa, y la interpretación para cada una de las drogas de cada clase. Además de la interpretación que uno recibe, uno puede ingresar a las bases de datos. Esta es la base de datos de Stanford, que es muy rica en información y la que se actualiza permanentemente. Y cuando tenemos genotipos complejos, vamos a analizar distintas bases de datos, distintos algoritmos. Son 3 diferentes, vamos a incluir cada mutación que encontré en el gen de la transcriptasa reversa, protasa y eventualmente integrasa y establecer cuál sería la sensibilidad a cada droga del grupo. Entonces es de buena práctica cuando uno tiene un genotipo evaluar todos los algoritmos disponibles. A diferencia del basado en poblaciones, el que describí previamente, el más nuevo, que se llama Next Generation Sequencing, que se hace solamente en ciertos lugares, no es de uso en práctica diaria, al menos en nuestro medio, pero sí en países más desarrollados, y que consiste en analizar cientos a miles de secuencias individuales de virus para lograr detectar poblaciones minoritarias de hasta el 1%. Por lo tanto, vamos a tener una descripción cualitativa y cuantitativa de qué mutaciones presenta ese genotipo. Todavía no hay un dato concluyente respecto a la relevancia de las poblaciones minoritarias. Se sigue tomando como un corte del 15% para arriba las mutaciones relevantes, pero aquellas mutaciones, por ejemplo, para no nucleosídicos, sí se sabe que pueden favorecer el desarrollo de resistencia al grupo, por lo cual, por ahora, es un test que tiene su interés para tener una evaluación cualitativa de qué mutaciones y cuánto representa en, en la población viral, pero su uso por ahora en nuestro medio, en Argentina, está restringido. Y este sería un ejemplo de una interpretación, un reporte de un test de resistencia por NGS, en Next Generation Sequencing. Es bastante complejo porque van a distintos porcentajes de prevalencia de cada mutación, y uno sabe que se va a quedar con esta interpretación y sobre todo por encima del 10-15%, que sería el porcentaje que uno dice que es de relevancia para establecer la sensibilidad a cada droga. El último de los ensayos genotípicos, el ensayo en ADN proviral, como dijimos antes, permite estudia el ADN proviral en células mononucleares periféricas, permite detectar mutaciones archivadas, pero el problema es el tipo de ADN viral que yo estoy estudiando. Hay distintos tipos de ADN viral a nivel intracelular, aquel que no está integrado, que es lineal, aquel que está circular y no integrado, y el integrado. Por lo cual, yo voy a estudiar en estos ensayos genotípicos ADN viral que puede estar integrado o no integrado, aquel que pueda generar en un futuro virus replicantes, pero también podría detectar virus que no es replicante, por lo cual hay que interpretar estos datos con precaución. Finalmente, los ensayos fenotípicos, a título ilustrativo y muy rápido, no están disponibles en nuestro medio, son costosos.
Consiste en extraer el ARN viral, retrotranscribir en ADN, amplificarlo, pero en este paso no se secuencia, sino que se transfiere un vector que se ensambla, a su vez se transmite o transfecta a pseudoviriones que se replican, y uno va a hacer las curvas de concentración-respuesta. Y vamos a obtener una medición de cada fold change, y en base a eso establecer la sensibilidad a cada droga. Por supuesto, no estoy midiendo mutaciones en este tipo de test. Es una medida de concentración directa, porque estoy mirando directamente cuánta concentración necesito para inhibir la replicación viral. Evalúa también toda la población viral, no describo mutaciones. La interpretación se basa entonces en medir el fold change, es una medición directa, pero de uso restringido por su costo y porque se requiere infraestructura para utilizar este tipo de test. Y este sería un ejemplo de un reporte donde uno tiene el fold change de cada droga. Las barritas ilustran el grado de sensibilidad y resistencia. Fíjense aquí, donde el punto de corte, el fold change obtenido está por debajo del punto de corte de máxima respuesta, esta droga es sensible, mientras que aquellas en las cuales el fold change obtenido supera el punto de corte de mínima respuesta, estamos hablando de resistencia. Lo que está en el medio sería la sensibilidad parcial. Bueno, dicho esto, que es cómo definimos la resistencia a drogas antirretrovirales, qué factores contribuyen y cómo lo voy a medir, vamos a hablar un poquito de las mutaciones de resistencia a cada grupo de drogas, cómo falla cada una. Vamos a tratar de ser sucintos para no enloquecer y marear. Hay mucha información acá, podríamos estar hablando horas, pero bueno, recordamos el genoma viral y donde se inicia la resistencia, y que los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa van a fallar a este nivel, en la generación de mutaciones en la transcriptasa reversa. Fíjense aquí tienen una representación gráfica de la transcriptasa reversa y cómo actúa, que es agregar análogos nucleótidos a la cadena de ARN viral retrotranscripta para generar una cadena de ADN viral. Este proceso se ve bloqueado cuando actúan los inhibidores nucleosídicos, que son tomados como análogos, como nucleótidos endógenos, y entonces la transcripción, la retrotranscripción se detiene. Este es el mecanismo de acción de la droga. Cuando se generan mutaciones a este nivel, esto no ocurre, el análogo nucleotídico no se puede unir y la transcripción continúa. Este primer mecanismo de resistencia a nucleosídicos es el que siguen las mutaciones que conocemos como 184B, K65R, 74B, que se denominan por discriminación porque las mutaciones están en el sitio de unión de la droga a la transcriptasa reversa. Mientras que el segundo mecanismo de fallo a nucleosídicos consiste en que se une el análogo nucleosídico, pero es escindido por un mecanismo dependiente de energía mediante la aparición de mutaciones a este nivel, que no es en el sitio de unión. Este es el mecanismo clásico de estas mutaciones que se llaman TAMS, mutaciones asociadas a análogos de timidina, llamadas así porque eran las que en un momento eran seleccionadas por drogas como AZT y B4T que hoy ya no utilizamos. Lo que nos va a interesar ahora es el tenofovir, que es la droga que sí utilizamos en la práctica diaria, y recordemos que puede fallar por esta mutación, que se llama K65R, que provoca resistencia de variado nivel a tanto tenofovir isoproxil fumarato como a la fenamida, que son similares en cuanto a la emergencia de resistencia. Y fíjense que no es una resistencia general de alto nivel, y cuando está asociada a otra mutación, que es la M184B, este efecto incluso se revierte parcialmente y se tiene mejor sensibilidad. Pero en este escenario, tenofovir es intermedio. Otra mutación que puede aparecer es esta, que es la K70E y sus variantes, que le confiere menor impacto y por lo tanto el tenofovir va a tener bajo nivel de resistencia. Yo voy a poder eventualmente reciclarlo en el siguiente esquema. Entonces, por un lado tenemos el fallo a tenofovir, y por otro lado, la otra droga que podemos llegar a ver de uso común, abacavir. El fallo a 3-TCF-TC y abacavir nos va a llevar a la emergencia de 184B. Estas son drogas de baja barrera genética, y la 184B va a aumentar la sensibilidad por un lado y retrasar la emergencia de resistencia a tenofovir. Por eso suele dejarse
3TC y FTC en fallos donde hay M184B y uno usa tenofovir. El abacavir falla con mutaciones que no le confieren compromiso en la sensibilidad a tenofovir, básicamente la 74B, y finalmente tenemos aquellas mutaciones que se seleccionaron con drogas que ya no se usan, por ejemplo ZTD4T, seleccionaban las TAMS, era un grupo de mutaciones que se dividían en dos vías en base a el impacto sobre la sensibilidad a las drogas del grupo, y cuando se presentan en el genotipo 3 TAMS de la vía 1, que es la más resistente, tenofovir está comprometido. Cuando hay 4 o más TAMS, hay multiresistencia a todas las drogas del grupo, y otras vías de resistencia de drogas antiguas, si recuerdan de DIDDC, podía seleccionarse 74B o K65R. Si está presente la 74B, voy a poder usar tenofovir como droga sensible, pero la K65R, como dijimos antes, provoca que tenofovir sea intermedio. Y finalmente, mutaciones asociadas a multiresistencia, estas que ven acá, que sería otra forma de multiresistencia, al igual que cuando hay muchas TAMS. Entonces esto es un dato relevante para quienes se van a dedicar a la atención de pacientes con HIV que hayan tomado muchas drogas previamente y hayan tenido fallo a inhibidores nucleosídicos antiguos. Entonces, ¿con qué me puedo encontrar? Que un paciente que haya fallado a ZTOD4T, pero tenga 3 o menos TAMS, puede usar tenofovir, si bien puede haber una pérdida de sensibilidad, lo puedo utilizar acompañado de una droga de alta barrera genética, y siempre voy a dejar 3TC o FTC. Si el fallo a ZTOD4T está asociado a múltiples TAMS, más de 3, no voy a usar nucleosídicos. Si el fallo fue a 3TC abacavir, puedo usar tenofovir y dejo 3TC FTC, pese a que esté la 184B. Si el fallo es a tenofovir, pero no está la K65R, puedo utilizar tenofovir, pero siempre acompañado de una droga potente y de alta barrera genética. Y si el fallo es con K65R, puedo llegar a reciclarlo también o directamente no usar nucleosídicos. Esto, por supuesto, simplificado. Cuando hablamos de no nucleosídicos, hablamos de drogas que se dividen en inhibidores no nucleosídicos de primera generación, efavirenz, nevirapina. Todavía algunos pacientes que toman efavirenz, ya no quedan pacientes que toman nevirapina. Por lo tanto, es una primera línea en desuso. Sí, vamos a interesarnos por la segunda generación de no nucleosídicos, que son etravirina, que tiene lugar en la segunda línea en adelante, y tanto rilpivirina como doravirina, que serían las drogas de este grupo de uso actual. Y para comentarles que existe un inhibidor no nucleosídico experimental, que es la 1-ulonivirina, asociada a islatravir, que es una combinación que permitiría tomarse una vez por semana, pero es experimental. La resistencia, nuevamente volviendo al genoma viral, para los no nucleosídicos se genera también en el gen de la polimerasa, en la porción que codifica para la transcriptasa reversa, pero a diferencia de los análogos nucleosídicos, la droga actúa en otro lugar, no a nivel de la inhibición de la captación de nucleótidos, sino en un bolsillo hidrofóbico en el cual la droga se une, se produce un cambio de conformación de la transcriptasa reversa, y el virus no puede continuar la replicación. Este es el mecanismo de acción, mientras que el mecanismo de resistencia consiste en la aparición de mutaciones en este bolsillo hidrofóbico que impide que el análogo se una. Aquí ven todas las exponentes de esta clase, y aquí tienen las mutaciones, les recuerdo los numeritos, las letras. Nadie se va a saber esto de memoria, pero obviamente salta a la vista la alta resistencia cruzada entre efavirenz y nevirapina, y la doravirina, la rilpivirina, tienen patrones ligeramente diferentes de mutaciones. Entonces, para simplificar y para resumir, tanto nevirapina como efavirenz son drogas de baja barrera genética, moléculas más grandes, complejas, menos flexibles, pero el dato importante es que aparece rápidamente mutaciones en el sitio de unión a la droga, por eso le define la baja barrera genética, la facilidad con la que una mutación genera una resistencia de alto nivel. Y la resistencia cruzada es extensiva entre ambas.
Aquí tienen ejemplos de mutaciones que vemos frecuentemente en nuestros genotipos de pacientes que fallaron a nevirapina. Estas que ven acá son las más comunes, 181, 101, 103, mientras para Favirens las principales mutaciones encontradas suelen ser la K103, la 100I y otras más. Por supuesto, uno necesita el genotipo para establecer qué mutaciones tiene, pero por definición, un paciente que haya tomado Favirenz y nevirapina y haya fallado, si uno no tiene genotipo, tiene que deducir por su baja barrera genética que va a haber alguna de estas mutaciones y que va a haber resistencia cruzada entre ellas, obviamente, pero a mí lo que me interesa es si puedo utilizar etravirina, que es la droga que le sigue a esta primera generación. Entonces aquí tienen doravirina, rilpivirina y etravirina, y la primera cosa a destacar de la estructura molecular, que es muy similar entre rilpivirina y etravirina, por lo cual el mecanismo de resistencia y las mutaciones que se generen van a ser muy similares, y un concepto grande es que el fallo a rilpivirina va a generar probablemente resistencia cruzada a etravirina. Mientras que doravirina tiene otra estructura molecular y otro patrón de resistencia diferente. Entonces, estas drogas son más pequeñas y flexibles, se requieren mayor número de mutaciones para que fracasen, tienen mayor barrera genética porque se unen en más sitios de unión a la transcriptasa reversa, ese bolsillito hidrofóbico. La resistencia cruzada, entonces, entre ellas va a ser variable, de menos impacto. Por supuesto, uno necesita el genotipo para saberlo. Les muestro aquí la experiencia del uso del rilpivirina en ensayos clínicos. Es una droga que hasta ahora en nuestra práctica diaria hemos usado poco. De todas estas mutaciones, veamos que la K103N no es la primera que aparece, a diferencia del efavirenz, pero estas mutaciones generan alta resistencia cruzada con etravirina, que sería el nucleosídico que uno podría usar en el rescate de un fallo previo a rilpivirina. Lo que sí es interesante es el uso de rilpivirina en los nuevos esquemas long-acting de rilpivirina y cabotegravir, que les recuerdo que es un inyectable intramuscular que se aplica cada 2 semanas, y en los ensayos clínicos en los que se evaluó por primera vez, también se evaluó por primera vez cómo fallaba rilpivirina en estos escenarios, y las mutaciones son similares. La frecuencia de fallo a estas combinaciones es muy baja, pero cuando aparece resistencia aparece con estas mutaciones. Es una droga de baja barrera genética también. Aquí también tienen representado, no lo vamos a mirar en detalle, pero quiero ejemplificar cómo aparecen mutaciones, poquitos fallos, pero con mutaciones para rilpivirina. Y lo mismo en la vida real. Es el patrón de mutaciones de resistencia, se repite, y fíjense que aquí no vamos a tener nuestra estrella de las mutaciones de no nucleosídicos, que es la K103N. Y en experiencias, en ensayos clínicos y cortes de pacientes en switch o en pacientes con viremias detectables, nuevamente tienen aquí cómo aparecen las mutaciones para rilpivirina. En general, cuando fallan con mutaciones. En cambio, doravirina fue estudiada también en ensayos clínicos en pacientes naive inicialmente, comparadas con otras drogas que en ese momento eran estándar de cuidado. La frecuencia de resistencia fue muy bajita, menos del 1%, estamos hablando de solo 7 fallos, con un patrón totalmente inusual. No importa, no nos vamos a detener, pero sí sepan que son mutaciones que no veíamos con efavirenz, con nevirapina, con rilpivirina. Y estas mutaciones no afectan de manera significativa a etravirina. En ensayos clínicos, también doravirina, aparte de pacientes naive, fue estudiada en combinaciones con islatravir, que es una combinación muy interesante, de una vez por día. Aquí tienen los ensayos clínicos de esta combinación tan interesante, tanto en switch como en pacientes naive o incluso en experimentados, y la frecuencia de aparición de mutaciones a doravirina fue sumamente baja. Lo mismo ocurre en la vida real. Fíjense que cuando se estudian genotipos de pacientes experimentados a no nucleosídicos, si bien se encuentra una alta proporción de mutaciones para este grupo, fíjense que es la K103N la más frecuente, sola o combinada con esta que se llama 181C, más frecuente con nevirapina y con rilpivirina, por lo cual las mutaciones que afectan a doravirina son sumamente infrecuentes en pacientes que hayan fallado previamente, pero no imposible de ver. Esta mutación, que es la 188R, es la que más afecta la sensibilidad
a doravirina, fíjense cómo aumenta el fold change, que es la medición de resistencia, y sin embargo su prevalencia es sumamente baja en al menos en esta evaluación de 4.000 genotipos. Y esta otra mutación más infrecuente aún, más rara, donde aumenta también significativamente la resistencia a doravirina, y sin embargo muy, muy, muy poco frecuente. En la vida real también la frecuencia de mutaciones fue poco frecuente, muy poquita porcentaje, presentó mutaciones basales a doravirina. No hay en general fallo cuando se la utiliza aún en pacientes con fallo previo, con no nucleosídicos. Es una droga muy potente que permitiría reciclar el grupo con antecedentes de fallo previo a no nucleosídicos. Pero todavía no fue estudiada doravirina en pacientes en fallo, por lo cual sigue siendo su uso únicamente en el paciente naive, en la combinación de 3-TC, tenofovir y doravirina, que es el del trigo del comercio, o en combinación con islatravir en ensayos clínicos. La prevalencia de resistencia primaria a estas dos drogas en nuestro país es baja todavía, pero es mayor para rilpivirina que doravirina. Finalmente, resistencia a travirina. Travirina es una droga que se usa hace varios años, que se introdujo como droga de rescate, usualmente combinada con darunavir, y para utilizarla uno necesita conocer qué mutaciones para no nucleosídicos tiene el paciente, establecer qué peso, cada mutación va a tener un impacto variable en la sensibilidad a las otras drogas del grupo, en este caso de travirina. Yo necesito sumar esos pesos y establecer con algoritmos si puedo inferir que la respuesta va a ser alta, intermedia o reducida. Entonces aquí tienen representado que en base a ese score obtenido yo tengo que saber si tengo una droga que tiene una alta posibilidad de ser efectiva, intermedia o resistente. Es una droga que quedó restringida al paciente experimentado. Hay otros scores que ven acá, donde uno tiene que ver qué mutaciones previas tiene el paciente para ver si la puede utilizar, pero insisto que es una droga que no voy a utilizar en la práctica diaria, la estamos usando cada vez menos y en rescates. Aquí nosotros publicamos un trabajo hace un par de años, observando cuál era la prevalencia de resistencia en nuestros pacientes que fallaron a no nucleosídicos de primera generación. Fíjense que siempre sigue siendo prevalente la K103N y que la mayoría de estos genotipos van a ser sensibles o intermedios a travirina doravirina, mientras que con rilpivirina la resistencia de alto nivel puede llegar a ser más frecuente. Esto va a tener un impacto a la hora de querer utilizar las inyectables de cabotegravir y rilpivirina. Tengo que tener el genotipo basal, o si ha fallado previamente, el genotipo obtenido para saber si lo puedo utilizar. Pero vamos a hablar de esto cuando hablemos de inhibidores de la integrasa. Dos palabritas de resistencia a IP, en una época era un tema que llevaba más tiempo de hablar. Esta es la proteasa, este es el inhibidor de la proteasa, es un heterodímero. La resistencia surge también en el gen de la polimerasa, en la porción que codifica para la proteasa. La resistencia emerge como también sustitución de aminoácidos en el sitio de unión, aquí en la enzima, pero que afectan al inhibidor de la proteasa por sumatoria. Esta sumatoria de mutaciones produce cambios de conformación en la enzima que impiden que el inhibidor de la proteasa se una. Entonces vamos a tener distintos tipos de mutaciones, las más relevantes o primarias que se van a ubicar en el sitio activo de la enzima, le van a generar más compromiso de sensibilidad a estas drogas y a su vez reducir la capacidad del virus de replicarse. Mientras que las mutaciones secundarias emergen luego que aparecen las primarias, por sí solas no tienen un efecto significativo, incluso algunas representan polimorfismos, pero cuando se suman pueden generar una pérdida significativa de susceptibilidad a los inhibidores de la proteasa, pero por supuesto siempre asociadas a mutaciones primarias. Y le devuelven al virus un poquito esa capacidad de replicarse que le restan las mutaciones primarias. De todas las drogas del grupo, recuerden que hubo varios inhibidores de proteasa a lo largo del desarrollo, nos vamos a quedar con la de uso actual, que es darunavir. Con darunavir hay descriptas mutaciones que afectan significativamente su sensibilidad, como asimismo se seleccionan cuando el darunavir falla,
Y quiero decirles rápidamente como un concepto grande que les tiene que quedar, es que es muy inusual el fallo de darunavir y ritonavir en primera línea en pacientes que nunca tomaron inhibidores de proteasa. Casi no lo vemos. Hay, por supuesto, algoritmos, cada mutación tiene un peso, pero si están presentes algunas de estas mutaciones, nos vamos a encontrar con que la sensibilidad de darunavir se reduce y eventualmente yo voy a tener que duplicar. Quiere decir que si yo quiero usar darunavir 800-100, tengo que fijarme si este paciente tomó antes inhibidores de la proteasa, cuáles, qué mutaciones hay, para eventualmente establecer si uso darunavir 800-100 o 600-100. Les dije entonces que la emergencia de resistencia a darunavir en pacientes naive es sumamente baja, esto es lo que demuestran los ensayos clínicos en pacientes naive, y en la vida real también. Esta es una corte americana, donde ven que la mayoría de las muestras de genotipos analizadas en este lapso de tiempo eran en su mayoría sensibles a darunavir, no tenían mutaciones. Muy poquitas de estas muestras tenían mutaciones para darunavir. Esto es una droga de alta barrera genética. Y entonces, hay experiencias del uso del darunavir una vez por día, es decir, 800-100 o con cobicistat, en pacientes con fallo previo a inhibidores de la proteasa. Sepan, como expertos, que si quieren usar darunavir 800-100 en un paciente expuesto previamente a inhibidores de la proteasa, lo puede utilizar, hay experiencias que lo avalan, pero siempre y cuando no haya mutaciones de resistencia a darunavir basales, algunas experiencias hasta 2 mutaciones, dependiendo de cuáles, pero en general, como concepto grande, yo voy a poder usar darunavir 800-100 si no hay resistencia previa a darunavir, si no está ninguna de las mutaciones que les mostré previamente. Si hay presente alguna de estas mutaciones, voy a utilizar darunavir ritonavir 600-100. Quiero detenerme un poquito en los inhibidores de integrasas, son las drogas que más estamos utilizando hoy. Recordemos que la integrasa es una enzima viral que cataliza la inserción de su ADN retrotranscripto en el genoma del huésped. Esta enzima actúa procesando primero el extremo 3' del ADN viral y luego lo transfiere y lo inserta en la cadena viral, en la cadena, perdón, genética del genoma del huésped. Entonces, los inhibidores de la integrasa van a actuar inhibiendo el segundo paso de la integración, que es la transferencia de la cadena de ADN viral al genoma del huésped. Esta inhibición es competitiva, lo que hace el inhibidor es unirse al sitio activo de la enzima e impedir su acción en este segundo paso. La resistencia a los inhibidores de la integrasa se genera en el gen de la polimerasa, en la porción que codifica para la integrasa. Y aquí también vamos a tener mutaciones primarias y secundarias. Las mutaciones primarias aparecen en el sitio catalítico, aparecen primero, son las que tienen más impacto, y las secundarias emergen después para compensar de alguna forma la inhibición y la pérdida de capacidad replicativa que puedan generar las mutaciones primarias. Entonces, un concepto de capacidad replicativa, decirlo muy rápido porque el tiempo es corto para hablar de tantas cosas, pero saber que muchas de estas mutaciones para estas distintas clases pueden afectar la capacidad replicativa del virus y aparecer mutaciones que las compensan. Esas son las secundarias o accesorias. En la integrasa es común que veamos más de una mutación. Es difícil ver en un genotipo una sola mutación. En general vienen de a pares o más. También, al igual que en los no nucleosídicos, vamos a poder diferenciar a los inhibidores de la integrasa en generaciones. La primera generación fue la del raltegravir y el vitegravir. La nueva generación o segunda generación, dolutegravir, victegravir y cabotegravir. Los inhibidores de primera generación tienen menor barrera genética y mayor velocidad de disociación. Esta es una característica de estas drogas, que es el tiempo que permanecen unidos a la enzima. Al estar más tiempo unidos a la enzima, la emergencia de resistencia se retrasa si el paciente no toma de manera adecuada o de manera irregular. Los inhibidores de primera generación se separaban muy rápidamente de la enzima, mientras que los nuevos permanecen más tiempo unidos, tienen una menor velocidad de disociación y a su vez tienen una mayor barrera genética. Aquí tienen todas las mutaciones de resistencia que afectan a cada una de las drogas del grupo.
Pero lo voy a resumir en cuanto a las de primera generación. Raltegravir estas tres, que son las mutaciones primarias más frecuentes. Les digo rápido, esta es la que confiere menor resistencia cruzada con dolutegravir y bictegravir. Esta confiere solo resistencia a raltegravir, y esta, si se suma a otras mutaciones, puede generar resistencia cruzada con dolutegravir. Mientras que el bictegravir tiene como selección inicial dos mutaciones que no suelen afectar a bictegravir y al dolutegravir. Mientras que estas otras dos, por supuesto, sí, pero menos frecuentes. Nosotros casi no tenemos experiencia con el uso y el fallo a el bictegravir, pero sí con raltegravir. El problema del raltegravir, la baja barrera genética, que rápidamente se seleccionan mutaciones que pueden tener resistencia cruzada. Fíjense que aquí, dependiendo de qué mutaciones, vamos a tener resistencia de alto nivel a raltegravir y al bictegravir, mientras que la pérdida de sensibilidad es modesta. Entonces, el concepto a llevarse es que para que fallen dolutegravir y bictegravir se tienen que dar ciertas combinaciones de mutaciones como estas, que son suma de mutaciones que pueden generar multiresistencia e inhibidores de integrasa. Por suerte, en la práctica diaria esto es poco frecuente, se ve sobre todo en fallos previos con raltegravir, que uno los deja a lo largo del tiempo, y un virus expuesto a raltegravir en fallo a lo largo del tiempo va generando cada vez más mutaciones, cada vez más deletéreas. Por lo cual, si uno tiene un paciente que está con raltegravir y tiene carga viral detectable, rápidamente tengo que hacer un test de resistencia y rotar la droga. Existe experiencia del uso del dolutegravir en pacientes experimentados previos a raltegravir y el bictegravir, y fíjense que dependiendo de qué patrones de mutaciones se generen, si yo duplico la dosis de dolutegravir voy a obtener una mejor respuesta, un mejor fold change a dolutegravir. Mientras que con otras mutaciones este efecto se pierde parcialmente o no es significativo. Esto nos quiere demostrar que si un paciente falló previamente, sobre todo al raltegravir, y tiene algunas mutaciones específicas, voy a duplicar la dosis de dolutegravir si lo quiero utilizar en una siguiente opción terapéutica. A saber que si yo tengo un fallo a raltegravir y no pude obtener genotipo, tengo que suponer por su baja barrera genética que puede haber mutaciones, y como no sé cuáles, si yo uso dolutegravir en una siguiente opción, voy a tener que duplicar sí o sí la dosis. Entonces, tanto raltegravir como el bictegravir son drogas de baja barrera genética, de resistencia cruzada frecuente, entre ellas y variable con dolu, bictegravir y cabotegravir. Y si fallo previamente un inhibidor de integrasa, para usar dolutegravir siempre tengo que tener presente duplicar la dosis, dependiendo del tipo de mutaciones, pero hoy en día se prefiere duplicar la dosis de dolutegravir si falló previo un inhibidor de integrasa, aun cuando tengan mutaciones que no me obligarían a duplicar. Por la duda que nos quede de mutaciones en poblaciones minoritarias, debería duplicar igual la dosis. Para hablar del fallo a inhibidores de la integrasa de segunda generación, recalcar que la estructura de dolutegravir y bictegravir es similar, mientras que cabotegravir tiene una estructura diferente, entonces los patrones de resistencia van a ser eventualmente diferentes también. Tanto dolutegravir como bictegravir, cuando se utilizaron en ensayos clínicos en pacientes naive, no fallaban, no se describieron mutaciones, recién aparecieron cuando empezó a utilizarse dolutegravir en monoterapia, cuando se empezó a utilizar en pacientes experimentados, tanto naive, inhibidores de integrasa, como con resistencia. Fíjense, ya ensayos clínicos donde se utiliza dolutegravir en segunda línea, de pacientes con fallo previo, y aparecen mutaciones. Distintas mutaciones, la que prevalece es esta que ven acá, que es la 263K, que produce una pérdida no muy significativa de sensibilidad a dolutegravir. Patrones de resistencia de fallo a dolutegravir, la más común es esta que les comenté, también esta que es 118R, que tiene un impacto mayor en la sensibilidad a dolutegravir, y después otras compartidas e incluso combinadas. La realidad es que yo necesito saber qué mutaciones hay en la integrasa para saber si utilizo o reciclo dolutegravir. Normalmente no va a haber mutaciones, es una droga de alta barrera genética, pero si la hay, probablemente es esta, si es un naive no núcleo, a un inhibidor de integrasa, y voy a poder volver a usar dolutegravir, pero en doble dosis.
Si se suman mutaciones adicionales, por supuesto el fold change va a aumentar, por lo cual esta es la razón por la que yo necesito saber qué mutaciones, cuántas hay, para establecer si puedo utilizar en una siguiente línea dolutegravir. Para Bictegravir empiezan a describirse mutaciones de resistencia en la vida real. Dije que en ensayos clínicos no, pero en la vida real sí. Aquí hay dos casos, las primeras descripciones de fallo a Bictegravir con 263K también, como ocurre con el dolutegravir. Fíjense, entonces, son drogas de estructura similar, que tienen una alta barrera genética, que se disocian muy lentamente de la integrasa, por lo cual esto retrasa la resistencia, pero a su vez le reduce mucho la capacidad del virus de replicarse, y por ende, cuando hay un fallo a dolutegravir, bictegravir en general, lo que veo es una viremia de bajo nivel, que en general tiene que ver con interacciones, con otras causas, más que fallo con mutaciones de resistencia, pero si las hay, el efecto es poco deleterio. Con Bictegravir hay experiencias de fallo en la vida real, las mutaciones aquí son variables, en general puede aparecer 184B, pero saber que hay experiencias de fallo perdón, de switch a Bictegravir en pacientes con fallo previo. Bictegravir puede fallar si hay antecedentes de 184B, si no estuvo suprimida la viremia de manera durable, si hay otras mutaciones, es decir, me quedo con el concepto de que puede fallar, sobre todo si uno hace el switch a Bictegravir y la carga viral no está indetectable. El Bictegravir no está aprobado en pacientes fallados, experimentados previos. Hay alguna evidencia de que sería eficaz con algunas mutaciones basales para inhibidores de integrasa y también 184B, pero todavía no está avalado su uso en pacientes en fallo previo, y tampoco podemos duplicar la dosis porque viene coformulado con FTC y TAF. Y para cerrar con los inhibidores de la integrasa, tenemos cabotegravir, el más nuevo, que se utiliza combinado con rilpivirina en las combinaciones long-acting. Aquí también se describe el fallo, aquí tienen las mutaciones, que son mutaciones que pueden ser variables también puede estar la 263K, no es lo más común. Descripción de resistencia a cabotegravir, que en general no afecta la sensibilidad a dolutegravir, si bien si tengo un paciente que falla cabotegravir, debería utilizar doble dosis de dolutegravir en el siguiente esquema. El fallo a cabo-rilpi en ensayos clínicos fue muy infrecuente, menos del 1,4%, no se asoció a pérdida de inyecciones. Los pacientes que fallan tienen esquemas orales activos para poder utilizar en la siguiente línea. Fíjense acá en experiencias de uso de cabo-rilpi, la frecuencia de resistencia fue muy baja, de fallo virológico, también en la vida real, damos muchos ceros acá, es decir, que de casi 3.000 pacientes tratados en 3 estudios de vida real, la prevalencia de resistencia a cabo-rilpi es sumamente baja, pero recuerden que cuando falla, falla con mutaciones. Podemos encontrar, sí, en los poquitos que fallan, una alta frecuencia de mutaciones de resistencia al no nucleosídico, al inhibidor de integrasa o ambos, pero el 88%, casi todos, resuprimieron luego del fallo con un esquema oral activo. Con respecto